momento de una entrevista vamos a conversar con el doctor Virgilio Hurtado. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y es que ellos han lanzado un manual para candidatos para elecciones generales 2021. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. Bien, doctor, vamos a hablar sobre esta nueva publicación del Instituto Peruano de Derecho Electoral. No es la primera vez que lanzan un manual como este, ya habían lanzado uno en las elecciones extraordinarias congresales. Sin embargo, para las elecciones generales del 2021 están lanzando otro. ¿Podría comentarnos más al respecto? ¿Cómo es que nace esta iniciativa? Sí, esta iniciativa nace a consecuencia de las distintas inquietudes, tanto de los miembros del Instituto Peruano de Derecho Electoral, así como de nuestros alumnos, porque este instituto está integrado por docentes universitarios, por académicos, ¿no? Entonces recibimos las inquietudes de alumnos, de personas que participan activamente en la política y que con frecuencia nos consultan respecto a los procedimientos que se llevan a cabo en los organismos electorales, sea revocatorias, sea inscripción de candidaturas en el marco de un proceso electoral, ¿no? Y que evidentemente requieren de explicaciones didácticas que permitan a los ciudadanos un ejercicio simple, sencillo, de sus derechos políticos. En este caso, nosotros estamos presentando dentro de muy poco, porque el texto, si bien está culminado y ya está diseñado, está siguiendo el trámite del depósito legal para que esté registrado en la Biblioteca Nacional y pueda ser publicado a través de mecanismos virtuales o en físico. Y claro, pues, ¿no? Esta nueva versión del manual está adaptada pues al contexto de estas elecciones generales 2021, que tienen a su vez un conjunto de disposiciones y normas que ha dictado el Congreso de la República en el marco de la pandemia COVID-19. Así es, doctor. Nos gustaría saber quiénes son los autores y además quiénes contribuyen para que esta publicación pueda salir y el público, los actores electorales puedan conocer. Sí, el Instituto de Derecho Electoral está integrado, como le decía, por académicos que en algún momento han prestado sus servicios al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que se convierte como una especie de alma mater de quienes integramos el instituto. Está el doctor José Manuel Villalobos Campana, está el doctor José Tello, quien habla, ¿no? Virgilio Hurtado, ¿no? Y el licenciado Víctor Velázquez, ¿no? También pertenece al Instituto Peruano de Derecho Electoral el doctor Jorge Jáuregui Mendieta, ¿no? Y claro, y también tenemos otros integrantes asociados que forman parte del equipo que ha venido construyendo el instituto y sobre todo esta iniciativa tan importante que es el manual del candidato, ¿no? Que en la versión pasada y en esta también ha contado con el apoyo del Instituto Konrad Adenauer. Bien, doctor, si podemos hablar un poco de la estructura de esta nueva publicación, cómo está dividido, qué es lo que vamos a encontrar en su interior. Bueno, lo que vamos a encontrar primero es un espacio, un capítulo referido al contexto general, ¿no? De las elecciones que se llevan a cabo en el marco de una pandemia y en el que el Congreso ha tenido que dictar un conjunto de disposiciones, sobre todo las establecidas en la ley 31.038, y que incorporan a la ley orgánica de elecciones un conjunto de disposiciones transitorias que específicamente van a aplicarse en estas elecciones generales, otorgando facultades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que pueda, digamos, hacer un diseño de la elección y de la votación, observando las condiciones básicas para combatir el COVID, ¿no? Que es, por ejemplo, el distanciamiento social, que debe de regir entre los electores en la organización de las mesas de sufragio, contar con una mayor capacidad logística para instalar más mesas de sufragio, porque evidentemente con el distanciamiento social
la capacidad instalada de los centros educativos para instalar mesas de sufragio va a quedar corta. Ya no se van a poder albergar tantas mesas como antes. En consecuencia, pues la administración electoral requería de un conjunto de facilidades para poder organizar la votación, ¿no? Es lo que nos deja el contexto del COVID. También un conjunto de disposiciones que están referidas ya al funcionamiento de democracia interna de las organizaciones políticas. Si bien es cierto, el Congreso de la República, a través de una ley dictada el 27 de marzo del presente año, dejó en suspenso todas las reglas referidas a las elecciones primarias. Si bien ello ha ocurrido, como he mencionado, también es cierto que se han emitido normas para regir el proceso de selección de candidatos en el ámbito de las organizaciones políticas, contando por primera vez con una presencia muy activa del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En esta elección interna, RENIEC ha contribuido con alcanzar al Jurado Nacional de Elecciones un padrón elaborado por esta institución para que el jurado apruebe. Claro. OMPE ha venido trabajando ya de una manera mucho más directa con los partidos en lo que es la organización del proceso de democracia interna y de encargarse de toda la logística electoral, mesas de sufragio, locales de votación, ¿no? Inclusive garantizar el cumplimiento de ciertas pautas dictadas en un reglamento emitido por la OMPE para que el proceso electoral se realice, pero observando condiciones muy elementales que antes no eran tan conocidas, ¿no? Por los ciudadanos, ¿no? Como es la propia publicidad de las candidaturas y del acto electoral, ¿no? Todo ello realizado bajo un calendario electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 328-2020 JNE, ¿no? Y claro, en esta parte general vamos a ver cómo es que se determina este marco legal precisamente en un contexto de pandemia, ¿no? Y posteriormente vamos a tener también, pues, aspectos generales propios de las elecciones generales 2021, ¿no? Porque es una elección en la que los ciudadanos peruanos, incluidos los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, que ya cuentan con una circunscripción de representación política propia, van a elegir a las autoridades de alcance nacional, ¿no? Me refiero al presidente, vicepresidentes de la República, a los congresistas de la República, que son 130, pero que por las normas vigentes referidas a lo que es la paridad y alternancia han aumentado en volumen a 160 candidatos, y por la misma razón de la norma referida a la paridad y alternancia, vamos a elegir a los representantes ante el Parlamento andino, que si bien en elecciones anteriores eran 15, ahora por la regla de paridad son 16 candidatos los que los partidos han elegido en esta etapa que ya ha culminado, que es la de elección interna de candidatos. Efectivamente, doctor. Bien, si bien es cierto, se llama manual para candidatos, pero este documento es de interés no solamente para los candidatos, sino para el público en general, para las personas que trabajan en los organismos del sistema electoral o para aquel ciudadano que quiere estar enterado de lo que ocurre y lo que pasa en el ámbito electoral. Y la verdad es muy interesante. Nos gustaría que usted nos comente cómo vamos a poder obtener este documento. De repente ya tienen alguna fecha prevista o nos mantenemos pendientes de las redes sociales del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Sí, efectivamente, ¿no? Has mencionado algo muy importante antes de darte el dato de la publicación, porque el procedimiento para efectuar el depósito legal es un procedimiento que es breve. Esperemos que ello se resuelva en el curso de la semana, máximo mediados de la próxima, para efectivamente poder socializar esta herramienta, que como bien has dicho, está pues a disposición de los actores electorales, ciudadanos, candidatos, afiliados de las organizaciones políticas, personal de los organismos electorales, etcétera. Porque el propósito de este tipo de publicaciones no solamente es llegar a ese público objetivo, sino que es importante, como también lo hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de
de su fondo editorial o la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es contribuir a fomentar una cultura democrática, una cultura cívica electoral, ¿no? Que permita crear una conciencia ciudadana sobre el ejercicio de los derechos, sobre los procedimientos y una cultura, evidentemente, de acatamiento a las decisiones que adoptan los órganos que integran el sistema electoral, porque muchas veces las protestas, los reclamos ciudadanos también encuentran un asidero en el desconocimiento de las reglas de juego, ¿no? Y claro, a veces las normas pueden ser complejas, pueden tener ciertas particularidades, pero hay que respetarlas. En tanto no se declaren la nulidad de las normas o los organismos electorales no declaren la nulidad de sus decisiones, esas decisiones tienen que respetarse y tienen que ejecutarse. Así es. Porque en la lógica del proceso electoral, por algo pues existe un principio de preclusión y una estructura del proceso electoral en etapas que son concatenadas, que son consecutivas y que sin la culminación de una no se pasa a la otra y viceversa. Se necesitan quemar las etapas para poder obtener ese producto, que es la elección de las autoridades que van a regir los destinos del país. Así es. Del año 2021 al año 2026. Efectivamente, doctor. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias y estaremos pendientes del Manual para Candidatos de Elecciones Generales 2021. Un placer conversar con usted. Gracias, muy amable por la entrevista, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos.